Los últimos días, en la última semana especialmente, se ha estado hablando de la renovación de Busquets o la no renovación de Busquets y se ha dicho que está cerca de cerrarse más bien, con una rebaja salarial bastante importante. Lo primero, que estaba cobrando 30 millones de euros anuales con un contrato de 5 años. No estaba cobrando poco. Se había hablado de que supuestamente iba a tener algún tipo de rebaja salarial, algún tipo de compasión con el club. No lo tuvo y está cobrando 30 millones anuales desde hace 5 años. O bueno, 4 años más lo que le queda de esta temporada. Para aquellos que criticaban a jugadores precisamente como De Jong, que siendo mejor el último tiempo que Busquets, cobra muchísimo menos, que entiendo también que sigue teniendo uno de los sueldos más altos del club y todo esto. Pero yo recuerdo perfectamente que a jugadores como De Jong se le criticó a más no poder, se le buscó salida, se habló en el Sport, se habló en Marca, en todas partes se habló de cómo supuestamente De Jong era un terrorista, no quería ayudar al club, no quería rebajarse el sueldo, que si no me equivoco son 12 o 15 millones de euros, ahora mismo no tengo el dato. Y ahora sale el dato de que Busquets está cobrando 30 millones de euros anuales desde hace 4 años. Y yo no veo a nadie ni criticando a Busquets, ni diciendo ni pidiendo que se venda Busquets o que se baje el sueldo porque si no tiene que salir o lo que sea. No veo a nadie criticando eso y además tampoco veo a nadie criticando ni a Laporta ni a Xavi porque se esté pidiendo su renovación. Que no está mal, porque se está hablando, que es a lo que vamos a pasar ahora, se está hablando de que se va a tener una reducción salarial bastante importante. Se está hablando de que el jugador ahora sí va a reducir su contrato a un poco más del 50%. También es cierto que se estuvo leyendo, sobre todo hoy, salieron algunas informaciones o algunas noticias que aseguraban que el jugador no estaba contento con la propuesta del club. Básicamente la propuesta del club son 50% o más del 50% de la reducción de su salario, pasando a cobrar de 30 millones netos, porque estaba cobrando 30 millones netos, a unos 7 millones brutos, que sería lo mismo que unos 3.5 millones de euros netos realmente. Y se está hablando de que el jugador no querría aceptar esta propuesta, que tal vez le parece que es muy poco lo que está ganando, sobre todo considerando de que supuestamente tiene más propuestas en países como Arabia Saudita o en el mismo Estados Unidos, que se está hablando del Inter de Miami, donde le están ofreciendo evidentemente muchísimo más dinero y todo esto, y que el jugador preferiría una oferta de ese tipo antes que quedarse en el Barça cobrando 3.5 millones de euros anuales. Yo creo que el jugador... Y ojo, yo soy de los que nunca he defendido a Busquets. Desde hace mucho tiempo yo no defiendo a Busquets. Me parece que ya no es importante en el equipo. Me parece que juega más de lo que debería. Y además cobra muchísimo para lo que juega o para lo que ofrece el equipo más bien. Porque juega mucho realmente, mucho más de lo que a mí me gustaría. Pero cobra muchísimo para lo que realmente ofrece para el club, para lo relevante que termina siendo. Entonces, a pesar de que ha mejorado mucho su nivel, también hay que decirlo, tampoco voy a ser hipócrita, ha mejorado mucho su nivel en los últimos partidos, se le ha dado un rol un poco más calmado, un poco más de creador, pero sin estar corriendo de arriba a abajo, y se lo nota el jugador un poco más rejuvenecido, un poco más calmado, se le nota un poco mejor en la toma de decisiones y todo esto. Esto no quiere decir que ahora cambio mi discurso con el jugador, mi discurso sigue siendo el mismo, el jugador cobra demasiado dinero, yo creo que además es el único jugador que queda por hacer el cambio intergeneracional. Y no tengo mucho más nada que comentar realmente. No ofrece más que jugadores como Frenkie de Jong, que podría tener, por ejemplo, el mismo puesto. Ofrece lo mismo, tal vez un poco más que sí, que es cierto que si no ha tenido las mismas oportunidades que tiene Busquets, y que si las tuviera probablemente otro gallo cantaría y estuviéramos hablando de otra cosa. Pero bueno, no puedo hablar de supuestos porque lo cierto es que sí, a pesar de que ha tenido buen nivel en algunos partidos, ha sido un poco inconstante precisamente porque no se le dan las oportunidades que deberían dársele. Pero bueno, cobra 30 millones para dar el mismo rendimiento que muchos de sus compañeros y mucho menor al de muchos de sus compañeros como Pedri, Gavi, seguramente Frenkie de Jong también, que están ahora mismo por encima de su nivel. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, supongamos que no se va a ir porque realmente Xavi lo aprecia mucho, lo quiere como compañero y dice que es muy bueno también y que encaja perfectamente en su estilo y lo que sea. Y que el jugador finalmente se queda, pues no lo vería mal de que se reduzca el salario de esa manera, porque es una reducción bastante importante. Estamos hablando de que pasa de cobrar 30 millones de euros a 3.5 millones de euros, o bueno, 7 millones brutos. Entonces me parece que en ese sentido es un poco más viable y es un poco más creíble que el jugador termine quedándose. Ahora si termina cobrando, no sé, 20, 10, 15 millones,
no tiene ningún sentido que se quede el jugador, y yo preferiría entonces que se venda o que se le deje ir ahora mismo cuando se le va a vencer el contrato, y que nos ahorremos la ficha que le queda o la ficha que podría venir después. Yo lo vendería o no lo renovaría, seguramente no lo renovaría ni siquiera con esta reducción salarial. Yo realmente lo renovaría. Yo creo que es momento de dar el paso al frente definitivo con el cambio generacional, y yo creo que es el último bastión, si se puede decir así, del Barça del pasado, y yo creo que es momento de moverse. Además te puedes ahorrar esa ficha que te puede servir para fichar a otros jugadores. No sé, por ejemplo, se estuvo hablando en un tiempo específico de Amrabat, se estuvo hablando en un tiempo específico de Kanté, solamente por tirar algunos nombres. Y esa ficha te podría servir precisamente para con estos jugadores que son más jóvenes, que vienen con hambre, que quieren ganar cosas, y de ahí es el cambio definitivo, el cambio generacional. Pero bueno, eso era una noticia pequeña, rápida, que quería comentar. Yo no tengo más nada que decir, tal vez tú sí, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Comparte el video, dale me gusta, suscríbete y hasta un próximo video.